Hola, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. En este video abordaremos el segundo capítulo de Roland Barthes, llamado Mitologías, el cual nos explica la teoría semiológica del mito y sus consecuencias. El mito es un habla. Barthes nos manifiesta que el mito es un habla, pero no cualquier habla. Necesita ciertas condiciones específicas para convertirse en un mito. Por otro lado, se menciona que el ser humano es el que pone fin o no a un mito, ya que depende de su transmisión que éste se mantenga vigente. Existen elementos visuales, imágenes, escritos que sirven de soporte para el habla mítica. Barthes menciona que todos los objetos pueden transformarse en habla, siempre y cuando posean significación. El mito como sistema semiológico. En el mito se halla un esquema tridimensional, el significante, el significado y el signo. Barthes menciona que el mito está compuesto por dos sistemas semiológicos, el metalenguaje y el lenguaje objeto. Para diferenciarlos, al significante mítico lo nombra forma, metalenguaje, y al significante lingüístico lo nombra sentido, lenguaje objeto. La forma y el concepto. El significante del mito se presenta en forma antigua, posee sentido y forma, saturado de un lado, vacío del otro. Lo que define al mito es el cautivador juego de correlación entre el sentido y la forma. Barthes manifiesta que el mito puede estudiarse a partir de lo que él describe como significante o forma, la cual se define como la deformación del sentido y el empobrecimiento del mismo, y el significado o sentido, el cual define al mito como el nuevo significante al que se añadirá la forma. Barthes analiza profundamente las clasificaciones del signo, se aproxima a una aseveración de lo que posee el signo desde distintos puntos de vista y las concepciones del ser humano al momento de comunicarse. Mediante su materia metodológica postula como materia cultural y propia del ser humano a la lengua. La significación. La significación es un sistema semiológico del mito, que pretende llegar a la correlación entre significado y significante para ser parte de la semiología. Barthes manifiesta que la significación es el mito mismo. La significación mítica nunca es arbitraria, siempre está motivada, contiene una ración de semejanza. La duplicidad del significante establece los parámetros de la significación. El mito es un habla definida, más por su intención que por su letra. Convertir el sentido en forma es lo concreto del mito. Lectura y desciframiento del mito. El mito manipula de distintas maneras la analogía del sentido y la forma. El mito está mejor acompañado con imágenes incompletas o distorsionadas. Esto es así para que las personas completen la significación. Barthes manifiesta que para el lector del mito todo ocurre como si la imagen indujera naturalmente el concepto, como si el significante constituyera el significado, con lo que se proyecta que el mito es un habla desmedidamente justificada. El mito como lenguaje robado. La lengua es el método de transmisión más utilizado por el mito, logrando el objetivo de transmutar un sentido en forma. Nada puede ocultarse del mito. Este puede realizar su esquema a través de cualquier sentido, incluso como lo hemos observado a través de la ausencia misma de sentido. La lengua permite al mito tener varias significaciones. Esto depende de la contextualización de su concepto. La burguesía como sociedad anónima. Barthes es claro al decir que sin importar los cambios políticos, técnicos, económicos o sociales que se han dado a lo largo de la historia, nuestra sociedad es todavía una sociedad burguesa. Sin embargo, desde 1789 se produce un hecho económico que posibilita renombrar a la burguesía. La burguesía, sin los elementos que componen la idea de nación, se ha convertido en algo inútil. Y si bien es cierto que existe una sociedad burguesa contemporánea, su propio autoaislamiento la ha convertido en una sociedad anónima. El mito es un habla despolitizada. En esta parte, el autor da importancia a la semiología, puesto que nos enseña que el mito tiene a su cargo fundamentar como naturaleza lo que es intención histórica, como eternidad, lo que es contingencia. Respondiendo de esta manera que el mito es un habla despolitizada, entendiendo la política como el conjunto de relaciones humanas en su poder de construcción del mundo. Consigue abolir la complejidad de los actos humanos, les otorga la simplicidad de las esencias. Las cosas parecen significar por sí mismas. El mito en la izquierda. Refiriéndose al mito en la izquierda, Barthes explica que es posible un mito en la izquierda, en la medida en la que la izquierda no es la revolución. El mito de la izquierda es inesencial, nunca alcanza el inmenso campo de las relaciones humanas, es un mito esencialmente pobre. El mito de la izquierda es un mito artificial y reconstruido. Este lenguaje del hombre productor, al no ser completamente mítico, es considerado como un mito pobre. Esto se debe a la naturaleza de la izquierda, que siempre está relacionada con el oprimido proletariado o colonizado.
Su lenguaje siempre está limitado por su pobreza y monotonía. En palabras del autor, el mito de izquierda es siempre un mito artificial, un mito reconstruido, de allí su torpeza. El mito en la derecha. Por otro lado, el mito en la derecha se encuentra bien alimentado, reluciente, expansivo, conservador. Se inventa sin cesar. Se apodera de todo. Las justicias, las morales, las estéticas, las diplomacias, las artes domésticas, la literatura, los espectáculos. Todos los días y en todas partes el hombre es detenido por los mitos y arrojado por ellos a ese prototipo inmóvil. Necesidades y límites de la mitología. En el último apartado, Barthes esclarece que es un hecho cierto que la mitología participa de una manera de hacer el mundo. Aquí es donde el develamiento que produce la mitología se convierte en un acto político y por tanto necesario. La razón se encuentra en que propone una idea responsable del lenguaje y por consecuencia la libertad del mismo. En cuanto a las limitaciones de la mitología, el mitólogo está condenado al metalenguaje. Es lo que escribe el autor, por ende hace ver a la mitología como un ideologismo excluido que corre el riesgo constante de que lo real que pretende proteger se desvanezca. Sin más que decir, gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video.